¡Qué barbaridad, negrito, caray! Ni porque estamos en el día de el estreno de Star Wars. Doctora, bienvenida, le damos la bienvenida ahora sí para la entrevista, como siempre, de la salud. Le comentaba tras bambalinas que muchos están interesados en todos los temas que nos trae, porque de verdad son muy interesantes, de la doctora Carolina de la Vega. Gracias, Marister. Bienvenida, doctora. Gracias. Pues hoy les voy a hablar sobre la fisiología del hambre. Ok. Todos, bueno, hemos tenido hambre en algún momento de nuestra vida, en algún momento del día, pero no siempre sabemos por qué se da y cómo controlarla o cómo satisfacer esa necesidad. ¿Qué es el hambre? El hambre es la necesidad fisiológica por ingerir nutrientes, es decir, nuestro cuerpo le manda señales al cerebro de que necesitamos nutrientes, les manda mensajes de alerta, no de alarma, de alerta. Aquí cabe aclarar la diferencia entre hambre y apetito. En términos coloquiales, podríamos diferenciarlos de esta manera. Si nosotros estamos comiendo constantemente a lo largo del día, nuestros niveles de glucosa se mantienen más o menos estables, es decir, no hay bajadas ni subidas abruptas. ¿Eso que genera? Que nuestras celulitas estén recibiendo nutrientes de manera también constante. Hay un intercambio, la célula tiene hambre, entonces lo pide al exterior y se le va administrando a esa celulita el alimento. Entonces, si necesita más nutrientes, manda un mensaje al cerebro diciendo: necesitamos más magnesio, por decir un ejemplo, necesitamos electrolitos. El cerebro tiene la capacidad para elegir el tipo de alimentos que nos van a suministrar ese tipo de nutrientes. Es como cuando pasa eso, es como cuando de repente, no sé si les ha llegado a ocurrir, que se les antoja algo en específico, que dicen: ay, no sé por qué el día de hoy se me antoja una sopa de verduras, un jugo de carne, un churrasco, una ensalada. Qué curioso. El deseo es más estable. ¿Qué pasa a diferencia con el hambre? El hambre como tal es cuando nuestros niveles de glucosa han descendido abruptamente y el cuerpo entra ahí sí en un estado de alerta. Ya no nada más es un aviso, es alerta, es una alarma. Es decir, me está faltando todos los nutrientes. Entonces manda esa alarma al cerebro y el cerebro dice: tengo que comer lo que sea, tengo que comer, pero ya, si es una gordita, si es una hamburguesa, si es el perro de la esquina, lo que sea, es ese anhelo por satisfacer pronto una necesidad de glucosa o de nutrientes que está en sus niveles más bajos. Entonces, de acuerdo a esto, se debe instar a la gente a comer frecuentemente para comer con apetito, no con hambre, no con tanto deseo por suplir nutrientes que ya están totalmente escasos en el cuerpo. ¿Cómo se da este proceso? Nosotros, todas nuestras células del tubo digestivo mandan mensajes al cerebro constantemente, ya sea de hambre o de saciedad. Entre estos dos debe de haber un equilibrio en cuanto a cantidades y en cuanto a tiempos. Las células del estómago secretan sustancias, las células del intestino secretan también sustancias que se convierten en mensajeras que van a llegar al cerebro a dar el mensaje primero de hambre o de apetito, como les mencionaba, para que la persona elija qué alimentos comer, en qué momento comer y en qué cantidad. Hay algo aquí sumamente interesante en el proceso fisiológico del hambre, que es que inclusive el cómo se vea un alimento, el cómo huela, eso estimula también los centros reguladores del hambre en el cerebro. Entonces, esto es de suma importancia, sobre todo para los niños. ¿Por qué? Podemos pensar que un alimento que tiene buen sabor o es delicioso para un adulto, no necesariamente lo es para un niño. ¿Por qué? Porque pensemos que su cerebro está todo nuevecito, sus papilas gustativas, su sentido del olfato, todo está nuevo. Entonces todo lo percibe de manera más intensa que el de un adulto. Entonces, más intensa y más sensible.
Entonces debemos de adecuar lo que le presentamos a un niño de una manera sencilla, en olores, en visión, en sabores, en todo, para que lo pueda aceptar y que lo aproveche de igual manera adecuadamente. Entonces, el proceso fisiológico empieza desde que vemos la comida, desde que olemos el alimento, se empieza a activar estas células cerebrales, el estómago empieza a moverse, el intestino empieza a trabajar y empiezan a mandar señales al cerebro. Conforme vamos comiendo, estas señales, estos mensajes continúan, pero van modificándose las sustancias que se van secretando por las células, tanto intestinales como gástricas, como estomacales, que de igual manera van al cerebro para decir, ya comió suficiente, ya comió tales nutrientes, entonces hay que mandar el mensaje de saciedad. Y así, es un círculo que se va perpetuando. Aquí es importante destacar que depende del tipo de alimentos, el qué tan rápido o qué tan lento se dé este mensaje de saciedad. Hay alimentos, como platicaba en otra ocasión, de bajo índice glucémico que producen saciedad más pronto. Por ejemplo, los alimentos ricos en fibra. ¿Por qué? Porque atraen el agua, acumulan agua, entonces se expanden, exactamente, aumentan el volumen. O la proteína, también, la proteína que genera, retarda el vaciamiento gástrico. Entonces, para tener una dieta equilibrada, debemos de consumir estos alimentos también de manera equilibrada, de acuerdo a la edad, a la actividad física y a los gustos también. Pero sobre todo entender que la alimentación, los procesos fisiológicos del hambre y de la saciedad comienzan desde que vemos la comida, desde que la olemos, cuando la vamos masticando, la lentitud o la rapidez con que mastiquemos los alimentos, la calma que tengamos para comer. El proceso de alimentación no nada más es cuando el momento al comer, tiene que ver inclusive antes, durante y después de la comida para que nuestra digestión sea adecuada y que los mensajes de hambre y saciedad lleguen en tiempos adecuados. Aquí hay algo que también es importante destacar. Yo me he dado cuenta, y bueno, y la literatura lo marca, que las personas que tienen tendencia genética o ciertos factores predisponentes para obesidad, los mensajes de saciedad tardan más tiempo en llegar al cerebro. Es algo muy curioso. La literatura marca que a partir de que consumimos el primer bocado, más o menos se tarda en llegar el primer mensaje de saciedad al cerebro 20 minutos. Pero en la consulta yo me he dado cuenta que pacientes con sobrepeso u obesidad tardan más. Yo a mis pacientes les he preguntado, a ver, vamos a hacer el experimento. A partir de que empiezas a comer, ¿cuánto tiempo tardas en sentir saciedad? Ok, nunca se habían puesto a pensar en ello, nunca lo habían hecho consciente. Regresan espantados, la mayoría. Y entre más gorditos, es mayor el tiempo. Me dicen, es que ¿sabes qué? Me di cuenta que me tardo 40 minutos, una hora, e inclusive tengo pacientes que me dicen, no siento saciedad. Ah, caray. Puedo seguir comiendo y comiendo y comiendo sin poderme detener. Una paciente me dijo, imagínate que es como si me aventara a una alberca llena de monedas de oro. ¿Cuándo querría salirte? Nunca. Dice, así me siento cuando empiezo a comer. Y digo, ya, nada más tantito más, y nada más tantito más, y nada más tantito más. ¿Y esto a qué se debe? ¿Es por medio de genes o es algún fallo en el sistema nervioso, que llegue lento el mensaje? No se sabe con exactitud, se tienen varias teorías, pero lo que la ciencia evidencia es que sí, hay un defecto genético en las células del centro regulador del apetito. Es una especie de termostato que no está bien calibrado para saber en qué momento parar, en qué momento mandar las señales de saciedad. Pero es mucho más complejo que esto porque intervienen muchas sustancias. Hay sustancias como la leptina, como la grelina,
sustancias que conforme nosotros vamos comiendo, por ejemplo, se produce leptina. La leptina genera un mensaje de saciedad en el cerebro e inhibe la cantidad de grelina. La grelina produce la sensación de hambre, pero en personas obesas se ha visto que no hay buen funcionamiento de la grelina ni de la leptina, o sustancias como la colecistoquinina, que se produce en el intestino, también no está bien regulada. O hay otra que se llama también polipéptido YY, esa produce saciedad. Se ha visto que no hay una adecuada regulación de este polipéptido en el cerebro y en quien lo produce, en las células que lo producen, y tal vez por eso ahorita están investigando mucho estas sustancias que generan hambre y que generan saciedad, para enfocarse en ellas, para conocer la fisiología del hambre y la saciedad, conocer la fisiopatología del sobrepeso y la obesidad, y ver si tiene una causa genética, si tiene disparadores ambientales. Es decir, es un proceso bastante complejo, o al menos hasta ahorita así parece. Pero la ciencia se está abocando actualmente en indagar, en encontrar todas las piezas del rompecabezas, para empezar. La información sería increíble y sería la solución para muchos casos de sobrepeso. Así Pero es. mientras, doctora, que no tenemos estos datos y que siguen todavía trabajando para encontrar cuál es el error o lo que está sucediendo en este organismo, pues ¿cuál sería como que la manera de detectar? Bueno, una es midiendo, ¿no? Desde cuando empiezas a comer, en qué momento ya sientes, ya tienes como que el tiempo, ¿no? De cuánto está tardando el mensaje en llegar. ¿Y cuál sería como una solución por ahora en que no podemos pues ni agilizar el mensaje ni retardarlo? Entonces, ¿cuál sería como una solución para poder empezar a controlar esto? Yo creo que serían dos soluciones. La primera es comer varias veces al día para mantener los niveles de glucosa, que las celulitas de nuestro cuerpo, exactamente, no muera de hambre de repente. Si empieza a tener hambre, va a mandar mensajes de alerta al cerebro y vamos a querer comer mucho. Claro. Entonces, si mantenemos nutrientes adecuados y estables en nuestro cuerpo, eso va a eliminar los mensajes de alarma y nos va a permitir mantenernos en un peso ideal y estar saludables. Eso una. Y otra, bueno, que ya todo mundo lo sabe, es hacer ejercicio. Si recuerdas, hace unas cuantas generaciones, nuestros abuelos, por ejemplo, desayunaban, almorzaban, comían, merendaban y cenaban. Y era gente delgada. Rara era la persona con sobrepeso u obesidad. Entonces, yo creo que ya esta costumbre de hacer 3 comidas al día, pues prácticamente ya no existe, ¿no? Al menos 5. Aunque no hay que hacer 5 comidas fuertes. Exactamente, exactamente. Porque luego dicen, pues desayuno el frijol con puerco y de entre comidas pues un puchero y luego almuerzo cochinita, entonces... Exactamente. Algo equilibrado, que sí podría haber el puchero y sí podría haber cositas que nos gusten, digámoslo así. Pero la cantidad tiene mucho que ver. Y mira, el cuerpo es muy sabio. Si aumentamos el número de comidas, vamos a disminuir la cantidad. Si queremos comer 1 o 2 o 3 veces al día, vamos a morir de hambre y la cantidad va a ser muy abundante. Así, entonces yo creo que, ¿cuáles serían como que los puntos más importantes, doctora? Es el tiempo a la hora de estar comiendo, de comer con lentitud. Masticar bien los alimentos. Exacto, ¿qué otros más? Comer varias veces, comer con calma, sin ver la televisión o sin tener un estímulo que nos distraiga de lo que estamos comiendo. Eso es muy importante, es de suma importancia. Se ha visto que quien come, ya sea viendo televisión o con videojuegos o haciendo alguna actividad que los distraiga, comen más. Eso está comprobadísimo. Entonces, centrarse, y esto favorece hasta en las relaciones interpersonales en la familia. Centrarse en cómo te fue, cómo estás, y disminuye los niveles de estrés a la hora de comer. Cuando tenemos angustia, la angustia o la prisa genera que comamos más rápido y por ende comamos más.
Ok, pues ahí ya les dimos unos tips para que podamos mejorar este tipo de alimentación que tenemos y pues son muy importantes porque ya no tienen tanto que ver con que les digamos que se pongan a una dieta específica, sino que podemos empezar con muy buenos hábitos en tiempo, en este acompañamiento familiar y pues que aparte es el único momento de repente que tenemos, ¿no? Para compartir en familia, en la comida. Así que muchísimas gracias, doctora, como siempre con muy buenos tips para nuestro público. Gracias María Esther. Saludos. Y ahí ya tienen ustedes los datos para contactar a la doctora si tienen alguna duda y si no, mándenlo a nuestras redes sociales. Mientras vamos a ver a Rey David que tiene algo que contar.